Demet Özdemir, ¿qué significa el amor? Su respuesta a la pregunta se convirtió en trending topic en las redes sociales. Özdemir le preguntó a Teylan, ¿qué significa amor? Quiero decir, tiene muchas definiciones, ¿qué piensas? ¿Hay alguna definición que te guste, la que te resulte más fácil? Respondió a la pregunta de la siguiente manera, sí, de hecho, lo atribuyo a la química del amor. No es necesario conocer a nadie para esto. Este es un momento increíble de un solo segundo. No se puede diseñar esto, no es posible describirlo. Özdemir continuó, pero creo que esto es algo energético y químico. Es algo relacionado con la química. El famoso actor Ahmet Mumtaz Teylan, entonces hablemos de permanencia. ¿Cuánto dura una explosión así? A la pregunta respondió, no creo que sea permanente. Especialmente si lo puedes vivir, es decir, si es mutuo y lo expresas muy rápido, porque si es platónico, pasa a otro nivel de enfermedad. Pero si se puede progresar de manera sana, soy de los que creen que después de experimentar, decir y escuchar esos placeres, conocemos nuestras realidades y se convierte en amor. Özdemir concluyó sus palabras diciendo, no creo que el amor pueda durar mucho tiempo. Varía para cada uno, pero para mí dura poco tiempo. Por otro lado, Demet Özdemir puso fin a su matrimonio de 8 meses con el cantante Oğuzhan Koç, con quien se casó en 2022, de acuerdo. Durante días se habló de la separación de la pareja. Demet Özdemir, que impresiona con su actuación en la serie de televisión que protagoniza, sigue destacando en su vida privada. Estamos buscando en el archivo de la revista Demet Özdemir, que fue noticia como un bombazo con su matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç. Examinamos la vida amorosa. Se afirmó que Özdemir, a quien no le gustaba hablar de su vida privada, llegó a un acuerdo con una agencia para mantener las noticias amorosas sobre él en los rangos inferiores en los últimos años. Este movimiento de la bella actriz no fue suficiente y Demet Özdemir logró revolucionar el mundo de la revista con una nueva noticia de amor. Investigamos para usted la vida amorosa de Demet Özdemir, quien inició una relación plena con Oğuzhan Koç. Toma tu café y siéntate, que iniciamos un vertiginoso recorrido por las calumnias. Esta relación, de la que se desconoce fecha exacta de inicio y fin, surgió el año pasado. En el backstage de la revista se afirmó que el dúo, que logró esconderse de los paparazzi durante mucho tiempo, decidió terminar su relación por culpa de la madre del líder Zayn. El dúo, que protagonizó juntos la serie de televisión Çilek Kokusu, publicada en 2015, se hizo realidad al poco tiempo. La relación de la pareja que le dio una oportunidad al amor duró aproximadamente 2 años. Nombres famosos cuyos fanáticos esperaban noticias de matrimonio decidieron separarse en 2017. La pareja se separó después de un dramático incidente y nunca más se reunieron en ningún proyecto. Tras la noticia de la separación del dúo, surgieron acusaciones de que Sim coqueteaba en un club nocturno al que iba con sus amigos y que se hizo cercano a Farkan Palal, con quien protagonizó la serie de televisión Demet Özdemir No. 309. Esta relación entra en nuestra lista como reclamo. Porque los rumores sobre la relación entre Demet Özdemir y Farkan Palal siguen siendo un misterio. Se afirma que la pareja, que se conoció en el set de la serie de televisión No. 309, quedó impresionada el uno por el otro y comenzaron una historia de amor. La relación de la pareja fue revelada en un club nocturno de Emirgan. Como no había prensa adentro, la pareja que bailaba junta no pudo escapar del radar de sus fanáticos. Poco después de que su nombre fuera mencionado con Farkan Palal, Demet Özdemir comenzó a ser asociada con el exnovio de Gökçe Bahadır, Efe Duru. Özdemir, que dejó sin respuesta durante mucho tiempo las preguntas sobre sus afirmaciones amorosas con Efe Duru, optó por la incertidumbre en esta relación. Las acusaciones de que Demet Özdemir tenía una relación amorosa con el atractivo jugador de fútbol del Beşiktaş, Oğuzhan Osyakup, dejaron su huella en la agenda. Se afirmó que el famoso jugador, del que inicialmente se afirmó que tenía prejuicios contra Osyakup, se enamoró del guapo futbolista después de los gestos.
El dúo fue captado por la cámara mientras estaba de vacaciones en una casa de verano en Gumusluk. La famosa pareja, que fue vista junta por primera vez en 2018, fue elogiada por sus fans. El dúo, que compartió sus fotos juntos en sus cuentas de redes sociales y vivió su relación sin dudarlo, incluso conoció a sus familias. Mientras esperaban la buena noticia del matrimonio, llegó un comunicado de separación de la famosa pareja, lo que molestó a sus fans. Después de su separación de Zeki Özdemir, Demet Özdemir se enamoró de Can Yaman, su compañero en la serie de televisión Erken Sikus. La pareja, que al principio negó rotundamente la noticia del amor, fue vista constantemente junta y de vacaciones juntos, lo que una vez más encendió las acusaciones. Aunque no admitieron definitivamente su relación, lo dicho en el backstage de la revista confirmó la. Hace 2 años se afirmó que Oğuzhan Koç y Demet Özdemir estaban enamorados. Después de que Oğuzhan Koç terminó su relación con Yağmur Tanrısevsin, su nombre fue mencionado con Demet Özdemir. El hecho de que Yağmur Tanrısevsin y Demet Özdemir sean amigos cercanos agitó la agenda de la revista. Si bien el dúo negó su relación al principio, Demet Özdemir recientemente compartió una foto de ellos juntos en su cuenta de redes sociales. Tras la mudanza de Demet Özdemir, el cantante de 35 años dijo: "Quería explicarlo para que un tema que concierne solo a 2 personas ya no moleste a nadie. Aunque no está como estaba escrito antes, estamos en vísperas de un hermoso proceso con Demet". Así, la bella actriz Demet Özdemir añadió un nuevo nombre a su libro de amor. Defiende la siguiente idea sobre el amor: lo más importante es que la persona con la que vaya sea concienzuda. Incluso la honestidad surge de la conciencia. Si eres concienzudo, tienes miedo de romperlo y el camino continúa durante mucho tiempo sin detenerse. El amor y el cariño están sujetos a aceptación. Antes de juzgar o alejarse, es necesario mirar cómo la otra persona encontró el amor y retroceder a su infancia. No es que no ame, tal vez no pueda amar realmente, a quién sabe. Pase lo que pase, de dónde vienes es tu estado más puro y verdadero. Por mucho que lo niegues, es así. Lo mejor es que no lo rechaces. Cuando otros dejan nuestras vidas, no nos quedamos nosotros mismos. Demet Özdemir, como alguien que ve el vaso medio lleno a pesar de todo en la vida, ha aprendido lecciones positivas de las difíciles condiciones establecidas. Creo que los jugadores de Turquía pueden competir con los jugadores del extranjero e incluso creo que podemos superarlos. Con muchos contratiempos en el set, prisas en el entrenamiento y rendimiento constante, nos estamos muriendo en el set, literalmente estamos corriendo una maratón. Tenemos que entrenar. A la pregunta, ¿en qué tipo de familia y de casa creciste?, el famoso actor respondió: estoy en una familia donde 2 personas diferentes se enamoran, se casan y tienen hijos. Mi madre vivía en Berlín y mi padre vivía en Izmit Tapşankale. Se conocen en un día festivo, se enamoran y se casan. A medida que pasa el día, mi madre se enfrenta a algunas verdades. Ambos tenían historias inconclusas, dijo. Özdemir, ¿cuánto tiempo hace que no te reúnes con tu padre? De vez en cuando experimentó momentos emotivos con su respuesta a la pregunta, ¿cuál fue el motivo? El actor afirmó que estaba enojado con su padre y dijo: empecé a no vernos después de que mis padres se divorciaron. Había una gran distancia, también emocionalmente. Estaba con mi madre. Estaba un poco enojado con él porque comencé a trabajar lo antes posible. Dijo.